Amén. Dios les bendiga. Esta mañana es un hermoso momento para reflexionar en lo que es la palabra de Dios. Vamos en esta mañana a darle la bienvenida a cada uno de ustedes que se va a conectar con nosotros en esta mañana. Queremos en esta mañana hablar sobre un tema que por siglos ha sido de mucho debate. Por siglos ha dividido a la iglesia. No pretendemos tener la respuesta al 100%, pero lo menos queremos dar evidencia, y es la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Que muchos dicen no existe, otros llegan al extremo de acusar que la doctrina de la Trinidad es diabólica, otros llegan y la niegan rotundamente, pero vamos a ver tantas evidencias en la palabra de Dios que nos confirman que la Trinidad pues es bíblica, lo creyó la iglesia primitiva, lo seguimos creyendo nosotros, y sobre todo pues permanece en lo que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Alguien preguntaba si Génesis 1:26 es suficiente evidencia para mostrar la doctrina de la Trinidad. Y ese versículo, visto desde un punto de vista, apoya la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad pertenece a lo que se llama la revelación progresiva. La revelación progresiva de Dios, o sea, no la va a encontrar como otras doctrinas que las encuentras concretamente con versículos detallados en 2, 3, 3, 4, 5 versículos. No, la doctrina de la Trinidad es una revelación progresiva de Dios, o sea, es decir, lo vemos revelado completamente cuando llegamos ya al Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Pero podemos buscar un versículo en las Sagradas Escrituras que es Isaías 48:16. Si usted me quiere acompañar, gloria al Señor, esta mañana, pues lo voy a invitar a que vaya a ese versículo. Dijimos el versículo 48, capítulo 48, verso 16. Vamos a leer. Si usted me quiere acompañar, sea bienvenido cada uno de ustedes que ya está con nosotros en esta mañana, en este nuevo video que estamos haciendo. Quiero saludar a los hermanos que nos ven en España, en Europa en general, pues porque hay muchos países donde nos escriben de vez en cuando. Italia, los hermanos que están en Italia, los que están en España, los que están en Estados Unidos, saludos a todos, un abrazo, gloria al Señor. Y también los que nos van a ver en Centroamérica, Latinoamérica y en el mundo entero donde llegue este video, gloria a Dios. El propósito no es entrar en contienda, sino el propósito es, hermano, mostrar lo que la palabra de Dios dice. Bendito sea Dios. Tenemos el versículo en esta mañana que dice, estamos en el Isaías 48, verso 16. Dice de la siguiente manera: acercaos a mí, oíd esto desde el principio. No hablé en secreto desde que eso se hizo. Ahí estaba yo, una persona. Y ahora me envió Jehová, dos personas. Fíjate bien. Y su espíritu, tres personas. Lo voy a leer de nuevo. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio. No hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Ahí en este versículo hay tres personas. Hermanos,
Primero dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, ahí estaba yo, una persona. Ahora me envió Jehová el Señor, 2 personas. Y su espíritu, 3 personas. Vemos que a medida que Dios va revelando su verdad progresivamente, vamos viendo que Dios se da a conocer. Y uno de los propósitos de Dios es que el hombre le conozca. Fíjese bien que hay varios propósitos por el cual Dios puso al hombre en esta tierra. Lo primero es que el hombre tenga comunión con Dios. Segundo es que el hombre aprenda a conocer a su Dios, a su Hacedor. Y esa es la tarea de cada uno de nosotros, buscar el rostro de Dios, conocer el plan de Dios, el propósito de Dios. La vida del hombre no es solo por llenar un cupo en la tierra, por comer el fruto de la tierra, sino que en esta vida no es de vivirla solo por estar ahí ocupando ese lugar, sino que hay que descubrir cuál es el propósito para lo cual Dios me puso en esta tierra. Gloria al Señor, por lo cual Dios permitió que naciera, que creciera, hermanos, porque Dios es un Dios de propósito. Bendito sea Dios. Ahora, fíjese bien pues, Dios se da a conocer. Dios se da a conocer de muchas maneras. Y habla de muchas maneras en su palabra. Ahora, hermanos, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo. Cuando quiera que haya sido el principio, ya el verbo era. Y el verbo era con Dios, cara a cara, frente a frente. Escucha esto. Y el verbo era Dios, no un Dios como dicen por ahí, o como la Biblia adulterada, la del Nuevo Mundo, es un texto adulterado, que ahí dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios, uno de tanto, un Dios, con D minúscula. No, la Biblia dice en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, con D mayúscula, era Dios. Oiga lo que dice, pues, vuelvo a repetir, mire lo que dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. Escucha bien, la palabra. El logos, en el principio era el verbo, el logos, la palabra. Ahora, dice, hermano, pero veamos esto. Cuando quiera que haya sido el principio, Dios dice, Jesús dice, ahí estaba yo. Fíjate bien, pues. En el principio, cualquiera haya sido el principio, ya el verbo era. Y el verbo era con Dios. Esto está hablando de que cara a cara tenían una relación frente a frente. Y el verbo era Dios. No un Dios, sino Dios, el verdadero Dios. Aquí vemos plena revelación de Dios y su Trinidad. 3 personas, una realidad, una sustancia. Dios tiene 2 unidades. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos 3 partes, hablando del ser humano. Somos, dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. Escucha bien, 3 cosas. Espíritu, alma y cuerpo. Al final forman una sola persona. Gloria a Dios, porque no anda una parte por allá y la otra por... No, hay unidad compuesta. Entonces, pero en esta oportunidad, hablando de lo de Dios, Dios se compone tiene 2 unidades. Una es una unidad compuesta que está compuesta, valga la redundancia, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también tiene una unidad absoluta, que es un solo Dios verdadero, manifestado en 3 personas. Bendito sea Dios. O sea,
escucha bien esto, en el Antiguo Testamento el protagonista principal, gloria a Dios, no estoy diciendo que otro es menos que el otro, o sea, que cada personalidad, no, sino que el protagonista principal era Jehová Dios el Padre. Cuando el Padre y el Espíritu Santo envían al Hijo, cuando Él nace, el protagonista de ahí para allá es Jesús, el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 1, cuando es la ascensión de Jesús, pero antes Jesús había prometido y Él dijo, yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador. No los dejaré huérfanos, dijo, les enviaré al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, oiga, en Hechos capítulo 2, fíjese bien, ya Jesús se fue, hizo su trabajo, por eso es que una de las últimas palabras en la cruz fue, consumado es. O sea, la obra que mi Padre me había enviado a hacer a la tierra, la he terminado, la he acabado. Ahora el hombre solo tiene que creer y recibirme y poder alcanzar vida eterna. Ahora bien, entonces Él dice consumado. Todo el trabajo que se le había enviado, se le había encomendado a Jesús, estaba hecho, estaba realizado. Ahora bien, entonces como Jesús dijo, vaya, no lo voy a dejar huérfanos, sino que enviaré otro consolador. Entonces viene en Hechos capítulo 2, el día de la fiesta del Pentecostés, estaban todos unánimes, la iglesia primitiva, un aproximado, porque ahí dice como 120 personas, posiblemente eran más, hermano, pero el punto es que viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya no vino de la misma manera que venía en el Antiguo Testamento, que solo venía para 3 personas, solo venía para los sacerdotes, para los profetas y para los reyes, de ahí nadie más, y solo venía eventualmente, daba un mensaje a través de la persona y se iba, abandonaba a esa persona, digámoslo de esta manera. Ahora bien, cuando fue el día del Pentecostés, en esa fiesta del derramamiento del Espíritu Santo, bendito sea Dios, el Espíritu vino para quedarse en la iglesia, para quedarse en cada corazón. Y por eso Corintios dice que ahora somos templo y morada. Quiere decir que ahí vive, en cada corazón cristiano, allí vive el Espíritu Santo, ahí vive Dios. Dice, somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahí podemos ver, gloria al Señor, que hay 3 personas. El Padre en el Antiguo, Jesús nace de una virgen, muere y luego se va y luego envían al Espíritu Santo. Ahí tenemos las 3 personas, bendito sea Dios. Entonces, gloria al Señor. Digamos que Dios es plural en personalidad, pero en esencia es uno solo. Bendito sea Dios. En esencia es uno solo. Entonces, hermano, podemos decir, hermanos, que tiene que ser más de una persona. ¿Por qué? Primero, porque Él amó eternamente. Fíjate bien, Él amó eternamente. Para poder amar tenía que haber alguien a quien amar, un objeto, a que darle el amor. Recuerda de que hay eternidades pasadas. Y como Dios no tiene principio, pero Dios ya tenía a quien amar. Escucha esto. Dios ya tenía a quien amar. Ahora, como dije, tenemos que decir que hay más de una persona. Porque Él amó eternamente y para amar hay que tener un objeto para amar. Y Dios estaba en comunión con alguien eternamente, de manera que tiene que haber ese alguien. ¿Y quién sería ese alguien? Los ángeles no son eternos. ¿Quién sería entonces? Tenía que ser una comunión, un amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y entre ellos amarse eternamente y una comunión eterna entre ellos. Bendito sea Dios. Aleluya. Mire bien, pues, ya había quien amar. Entonces, hermano, Dios estaba en comunión con alguien eternamente, de manera que tiene que haber ese alguien. Por tanto, no digo, hermano mío, dicho esto, fíjese bien, no podemos decir, gloria a Dios,
que Génesis 1:26 me demuestra la doctrina de la Trinidad. Yo digo que con lo que sabemos hoy, fíjate bien pues, puedo ir a Génesis 1:26, donde me demuestra una evidencia. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el Bereshit, el principio, dice, hermanos, en el principio creó Elohim. Ahí hay una pluralidad. Elohim. Ahí hay una pluralidad. En Génesis capítulo 11, verso 7, Jesús una vez más dice, descendamos y confundamos. Escucha lo que está diciendo. Esta doctrina es un poco complicada, por eso vamos despacio. Pero estas citas que hoy he dado, podemos decir que nos dan evidencias. Como les dije al principio, la doctrina de la Trinidad es una doctrina, es una revelación progresiva en la Biblia de parte de Dios. Entonces, como dijimos que con lo que ya sabemos, ahora podemos venir a Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra, plural, hagamos a nuestra, plural. 2. El 11 de Génesis, verso 7 en adelante, hermano, Dios dice, ahora pues descendamos, plural, y confundamos, otra vez el plural. Fíjate bien. No creo que sean plurales de majestad, sino plurales de realidad de quién es Dios. Entonces, podemos ver acá, mis amados hermanos y amigos que van a ver este video, Dios, repito, tiene dos unidades. Una absoluta. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ese uno es, en el original es la palabra ejad. Significa unidad compuesta. Entonces, Dios tiene dos unidades, una absoluta, un solo Dios verdadero, y una unidad compuesta. Te voy a poner, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, cuando nosotros contraemos matrimonio, la Biblia dice, ya no serán dos, sino será uno solo. Pero usted, hombre o mujer que me está viendo, no deja de ser usted. Pero hay una unidad, hay un ejad. Ahora, de la misma manera, Dios tiene una unidad compuesta. Ya dijimos, la primera es absoluta, la segunda es compuesta. Y la compone el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en Isaías capítulo 6, si mal no recuerdo, también nos dice, cuando Isaías tiene la visión de Dios, y Isaías dice, ay de mí que soy hombre pecador, voy a morir vivo en medio de gente inmunda. Y dice, hablando Dios, dice, bueno, ¿y a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Nosotros, Dios no dijo, ¿quién irá por mí?
sino que dijo, ¿a quién enviaremos por nosotros? ¿Quién irá en lugar de nosotros? ¿Quién enviaremos por nosotros? ¿Quién irá a cumplir la misión de nosotros? Plural. La teología propia es el estudio de Dios. La teología propia es el estudio de Dios aparte de sus obras. La teología propia es el fundamento de toda la teología. La teología propia es el fundamento de toda la teología. Si usted cree en el Dios el Dios omnipotente, el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, entonces usted no tendrá problema para creer lo demás. Pero si comienza negándolo, ya se fastidió la vida. En Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Ahí ese absoluto, unidad absoluta. ¿A quién enviaré? Pero luego dice, ¿y quién irá por nosotros? Alguien me dijo, ahí estaba hablando con los ángeles, hablando de Génesis 1:26. Pero en ninguna parte de la Biblia hay evidencia que los ángeles son creadores. No existe una evidencia. Pero sí hay evidencia que Jesús es creador. Que Él es el principio de todo. O sea, de Él depende todo. Él estuvo ahí para hacer las cosas. Dios le bendiga, hermano, hasta España. Y a los hermanos locales y nacionales que nos están viendo de igual manera. Un abrazo a todos. Entonces, ningún ángel es creador. Pero sí la Biblia dice que Jesús, y usted puede leer Juan capítulo 1, léalo y va a ver, dice, y todo lo que fue hecho por Él y sin Él nada ha sido hecho, hablando de Jesús, porque Jesús es creador. Y no es creado, como dicen los TJ, que Jesús es una criatura igual que nosotros. Mentiras. La Biblia dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Se lo voy a poner de otra manera para que lo entendamos mejor. Tenemos ¿cuál es qué letra hay antes de la A? Ninguna. ¿Qué letra hay después de la Z? Ninguna. Entonces por eso Él dice, si lo hubiera dicho acá en El Salvador, Él hubiera dicho, yo soy la A y yo soy la Z. O sea, no hay nadie antes que mí, ni hay nadie después de mí. Yo soy. Y ahí la palabra yo soy. Yo soy. ¿Qué? Yo soy. O sea, yo soy el que hice todas las cosas. Yo soy el que he hecho todo este plan. Yo soy el que he diseñado. Yo soy el principio de la luz. Yo soy el principio del tiempo. Yo soy la fuente de todo. Entonces los ángeles no son creadores, por eso no puede, hermano, decir alguien, me dijo alguien, ya le dije un TJ, hermano, me dice, no, pero Dios ahí en Génesis 1:26 estaba hablando con los ángeles que crearan al hombre, pero no me pudo probar bíblicamente que los ángeles son creadores, no me pudo probar.
¿Y sabe por qué no lo puedo probar? Porque el único creador es Dios. Ahora, hermanos, cuando Jesús se bautizó, ahora voy al Nuevo Testamento, esto lo va a encontrar en Mateo 3:16 en adelante, dice, cuando Jesús se bautizó, hermano, Jesús después, escucha esto, aquí vamos a probar una vez más que la Trinidad está en la Biblia, que la palabra Trinidad en sí no existe. En sí, hermano, ¿y en qué cita menciona la palabra Trinidad? Le aclaro, esa palabra no existe, sino que la inventaron con el propósito de explicar las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si mal no recuerdo, la inventó un hombre llamado Tertuliano. Pero mire lo que dice acá. Jesús, después que fue bautizado, hablando de Jesús, fue bautizado, estaba en el agua. Dice, Jesús después que fue bautizado, subió del agua. Oiga bien, Jesús está siendo bautizado, sube del agua. Fíjese bien. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio, ¿quién lo vio? Jesús. Dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Jesús en el agua, el Espíritu venía en el aire como paloma, como un símil. Que descendía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, Jesús que estaba en el agua, este es Jesús, mire, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escucha bien, Jesús en el agua, el Espíritu en el aire y la voz desde el cielo. Ahí tenemos las tres personas, Jesús, el Espíritu Santo y el Padre hablando. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo va a encontrar también en los demás evangelios. Va a encontrar, hermano, el bautismo de Jesús. Y usted se va a dar cuenta que, hermanos, obviamente entre un evangelio y otro, unos dan más detalles que otros. Pues eso es así, cada quien tiene su manera de explicar las cosas. Sin embargo, llegan a lo mismo. Solo que unos dan más detalles que los otros. Ahora, pero en los demás evangelios, usted, por lo menos en Marcos y Lucas, usted va a encontrar que lo mismo está y dice, Jesús estaba siendo bautizado por Juan. Y entonces cuando Jesús ve hacia arriba, dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendía en forma corporal como paloma. Ahí están dos personas, Jesús en el agua y el Espíritu en el aire que venía hacia él. Pero luego dice, desde el cielo se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Alabado sea Dios. Ahí tenemos las tres personas de la Trinidad. Y como dije, negar esto es fastidiarse la vida uno solo. Y si nos vamos, hermanos, a lo menos, fíjate bien, si nos vamos, ya voy a dar varias citas, pero me está viniendo una así rápido, hermano. ¿Se acuerda usted de el famoso relato de la transfiguración de Jesús? Ahí, una vez más, Jesús fue cubierto de gloria del Espíritu Santo. Jesús, ahí hay dos. Y una voz que dice del cielo, este es mi Hijo amado, a él oír, a él oír. Aquí no dice, hermano, a él oír, está diciendo lo que él diga, eso es.
Lo que Él diga es la palabra, es la verdad. Lo que Él diga es la vida. Lo que Él les ofrezca es la vida. Lo que Él diga es la verdad. Y si Él dice que Él es el camino, entonces todo mundo para salvarse tiene que agarrar a Jesús como el camino verdadero para poder llegar al Padre. Está diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Oiga bien, pues aquí cambia la frase del bautismo. Porque ya digo en quien tengo complacencia, pero aquí nos está exhortando y dice, a Él escúchenlo, a Él óiganlo. ¿Por qué? Se lo voy a confirmar con Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Ahí tenemos la verdad de Jesús. Y si Él lo dijo, es porque así es. Que usted quiera cambiar, ese ya es su problema. Pero Dios nos está diciendo, yo soy el camino. Jesús está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. ¿Qué te parece? Entonces vemos, hermanos, quedamos claritos acá. Yo creo que no hay donde perderse. A menos que yo lleve una mente con prejuicio, ya prejuiciada, y yo quiera, hermano, vaya a leer la Biblia, las Escrituras, con una mente como ya traer, mejor dicho, premeditado aquello. Yo quiero que haya versículos que aprueben lo que yo quiero. Te voy a decir algo, mi amado amigo, mi amado hermano. No es como tú quieras, no es como tú creas, es como Dios dice. Escucha esto. No es como tú creas, no es como tú quieras, es como es, según Dios, no según el pastor, no según usted, sino según la Biblia. Y aquellos que niegan la Trinidad no es como ustedes creen, no es como ustedes dicen, sino que es como Dios dice. Esto marca la diferencia. Por eso es que nosotros somos, hermanos, siempre le digo a nuestra congregación, la gloria sea para mi Señor, Señor Jesús, recibe toda la honra, líbrame de vanagloria, Señor. Siempre le hemos dicho a la iglesia, debemos permanecer siempre como una iglesia cristocéntrica. Sí, porque algunos dicen, no, si usted quiere salvarse tiene que andar, no sé, 200, no sé cuántas, tienen que predicarle cierta sexta por ahí, ciertas 250, si mal no recuerdo, ojalá no me equivoqué, pero más un aproximado, no estoy asegurando, pero 250 viviendas mensual tienen que visitar cada miembro porque les han enseñado que de esa manera ellos se pueden salvar, aunque no es el tema que estamos discutiendo. Y otros dicen, si no guarda tal día, usted no es salvo. Y yo le voy a decir, en ninguna parte de la Biblia en el Nuevo Testamento, no sé en el Antiguo, porque no lo sé todo. Estoy aprendiendo día a día a día. Y no dejo de aprender porque Dios siempre me sorprende. En ninguna parte del Nuevo Testamento usted va a encontrar que diga, si usted no guarda el sábado, usted se va a ir al infierno. En ninguna parte. A mí lo que la Biblia me dice, y es claro en Juan capítulo 3, verso 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué hicieron los israelitas? Ver con fe aquella serpiente que estaba en lo alto, en un asta. ¿Qué tenemos que hacer ahora en Cristo Jesús? Verle
que Él pagó por nuestro pecado y recibirle en nuestro corazón como Señor de nuestra vida. Y el verso 15 dice, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 16, porque ustedes lo conocen, es un texto muy conocido por la mayoría de cristianos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17, porque Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado sin Cristo. La Biblia es clara, la Biblia no anda con rodeos, no, pero es que yo pienso, pero aquí no es lo que tú pienses, aquí es lo que Dios dice. Si nos vamos por lo que tú piensas o por las experiencias, pues salimos engañados todo el mundo, pero aquí no se trata en lo que tú piensas, en lo que tú sientas, en lo que tú crees, sino en lo que Dios dice en su palabra y estamos obligados a creerlo, eso sí. Y entonces dice la palabra de Dios. El verso 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Salvo de qué? Es que el mundo ya está condenado sin Cristo. El mundo no se salva por creer en una religión, el mundo no se salva por tener cierta doctrina, el mundo se salva por tener a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Salvador de su vida. Porque si es la religión la que salva, entonces los satánicos serían salvos también, cosa que no es cierto. Ahora bien, volvamos al punto. No es como yo quiera, es como Dios dice. Hermano, pero yo tuve experiencia, pero no es tu experiencia, es la Biblia, la boca abierta de Dios. Sí, porque alguna gente quiere probar las cosas solo por la experiencia. O que si sientes o no sientes, no es por tu sentimiento. No es como tú quieras, es como Dios quiere. Y si la Biblia habla de que Jesús es creador y que Dios el Padre habló en el cielo, el Espíritu Santo venía en el aire y Jesús estaba bautizando, entonces significa que la divina persona de la Trinidad están ahí, que es nuestro Padre Celestial, a Él sea la gloria. Nuestro Cristo Salvador, a Él sea la gloria. El Santo Espíritu de Dios, a Él sea la gloria. Podríamos citar muchos textos en la Biblia. Ya voy a terminar. En Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, oiga cómo dijo, pues, aquí una vez más la Trinidad, tal vez no clara como tú la esperarías. Vuelvo a repetir, no vaya a andar buscando la palabra Trinidad porque no la va a encontrar en la Biblia. Ya les dije, fue una palabra Trinidad que se inventó con el propósito de enseñar o que hacernos más fácil la enseñanza o la explicación de lo que es la Trinidad de Dios. Y le estoy mostrando textos. De ahí al final Trinidad, déjelo allá. Si no le gusta esa palabra, pues entonces diga las tres personas. Gloria al Señor. Pero le voy a decir, mire lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, aquí el Espíritu Santo, número 1. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el Padre. Aquí vamos dos personas. El Espíritu Santo y el poder del Altísimo. Escucha bien. El poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo, el poder del Altísimo y el Hijo de Dios. ¿Quiénes están ahí? Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Y a los amados hermanos o amigos, con el debido respeto, ¿qué hacemos con estos textos? ¿Se los arrancamos a la Biblia? ¿O usted sigue creyendo plenamente que esto es la palabra de Dios? En Hechos capítulo, te voy a dar dos citas más tengo para darte y con esto finalizo. Gloria al Señor. Espero que haya servido de mucha bendición. En Hechos capítulo 10, versículo 38, hermanos, dice así:
vosotros sabéis cómo Dios, hablando del Padre, ungió a Jesús, Padre, Hijo. Escucha, vosotros sabéis cómo Dios, el Padre, ungió a Jesús, el Hijo, con el Espíritu Santo, otra vez. Yo creo que la Biblia habla por sí sola. La Biblia se interpreta sola. Y ahí está. Lo voy a leer de nuevo. Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Vaya, ahora descifrémoslo. Vosotros sabéis cómo Dios, ahí está hablando del Padre, ungió a Jesús, ahí está hablando del Hijo. ¿Y qué más? Y el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está hablando de las tres personas. Y en Juan, escucha esto, en Juan capítulo 3, verso 34, en el Evangelio de Juan, nos dice de esta manera: porque aquel a quien Dios ha enviado, aquel Jesús, a quien Dios ha enviado, el Padre, habla las palabras, otra vez el Dios, el Padre, pues Él da el Espíritu sin medida. Ahí tenemos una vez más. Escucha bien. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, el Padre, pues Él da el Espíritu sin medida. ¿Y quién es aquel que Dios envió? A Jesús. Ahí están las tres personas una vez más. Y podíamos hablar un montón de citas bíblicas, hermanos, donde Dios nos revela progresivamente lo que es la Trinidad bendita de Dios. Vuelvo a repetir, dos unidades, una absoluta y una compuesta. Tres personalidades, una sola esencia. Nadie contradice a nadie. Todos los tres se ponen de acuerdo porque son unidad absoluta. Entonces, para finalizar, voy a repetir donde comenzamos. En Isaías 48:16, lea ese texto. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Llevamos una persona, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor, dos personas. Y su Espíritu, tres personas. ¿Qué le parece? Mi amado hermano, mi amado amigo, no es como yo quiero, es como Dios quiere. David quiso cometer el mismo error que usted puede estar cometiendo, creyendo que es a su manera, no es a la manera de Dios. No, dele vuelta a la cosa. David hizo el arca y la iba a llevar y dice: hey, miren, ¿saben qué? Yo quiero darle toda la gloria a Dios. La intención de él estaba buena, la intención, pero recuerde que tu intención, si no es a la luz de la palabra, ¿de qué sirve? David tuvo una buena intención. Él dice: bueno, si es el arca del testimonio, el arca del pacto, si es que vamos a conseguir, vamos a mandar a hacer una carreta nueva y vamos a conseguir bueyes nuevos y lo vamos a enyugar y vamos a trabar la carreta allí, subimos el arca y vamos a cantar y adorar a Dios delante del arca. Y ahí iba. Y llegando a cierto lugar, los bueyes se tropezaron, deslizaron por un despeñadero y hubo un hombre que corrió y agarró el arca para que no se cayera. Buena intención. ¿Y sabe qué pasó? Se murió. Y David dice: y si así son las cosas, y si Dios hace eso, es que, escucha, él se asustó. No, digo, yo no voy a llevar eso a mi casa.
me va a matar a mí también. Pero ¿sabe? David quiso hacer las cosas a su manera. Pero cuando él empieza a ver las escrituras, él se da cuenta que no era con bueyes ni en carreta, sino que eran hombres sacerdotes bien santificados que la iban a llevar en el hombro, no en bueyes, no en carreta, sino en el hombro, sacerdotes. ¿Ves? No es como usted o como yo quiero, es como Dios dice en su palabra. Mi amado amigo, soy el pastor Adán Hernández. Te amo en el Señor y espero haberte ayudado en algo en el nombre del Señor con esta enseñanza. Búscanos en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Biblia es Infalible DV. Búscanos. Vas a encontrar temas matrimoniales, crianza de los hijos, algunos temas de escatología, algunos temas Babilonia, la madre, toda la ramera, 1, 2 y 3, cría cuervos y te sacarán los ojos, cuál es la iglesia verdadera, etcétera. Búscanos, La Biblia es Infalible DV. Danos like. Suscríbete completamente gratis y ayúdanos a que el mensaje corra. Por favor, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Búscame. Suscríbete. El mensaje correrá y tú puedes compartir esta enseñanza también. Somos la Iglesia Esperanza Viva, filial del Dios Vivo, acá en San Emilio, departamento de La Paz, El Salvador. Quiero decirte que nuestra congregación, nuestra iglesia te dará la bienvenida. El día que usted quiera venir, le invitamos. Dios te bendiga, te amo en Cristo Jesús. Amén.